Saludos, saludos. Bueno, nos sorprendieron hoy. Nadie nos avisó y aquí estamos. Caro Cruz del jueves. No sé qué le pasó a los muchachos. Pero bien, esto es un programa en vivo. Se transmite Caro Cruz de lunes a viernes a las 7 de la noche. Y hoy es Caro Cruz del jueves. Gracias por estar con nosotros ahí. Y vamos a tratar algunos temas importantes en la palestra pública. Esta situación del pacto eléctrico, que de repente se anunció que se iba a firmar el pacto eléctrico y tal cual como se anunció el pasado martes, que ayer miércoles se firmaría el pacto eléctrico, pues resulta que así mismo se deshizo todo. Y después de ahí han venido una cantidad de acusaciones y contraacusaciones. Nosotros le vamos a dar una versión que tenemos que nos llegó y que es de fuente muy, pero muy confiable. También las encuestas, tenemos encuestas. Las encuestas han salido de repente, no habían encuestas en enero, no habían encuestas en febrero, todavía hasta antes de ayer, cuando, es decir, el pasado martes, cuando se publicó una y ahora han metido 3 encuestas más, encuestas totalmente desconocidas, pero para contrarrestar la que se dio a conocer el pasado martes. Vamos a hablar también durante el programa sobre lo que se está preparando para el próximo miércoles. El próximo miércoles 27 de febrero. Ustedes dirán, pero bueno, ¿y qué se está preparando? Si no es más que la presentación, la rendición de cuentas por parte del presidente de la República. Pues les voy a contar que no, que algunos termocefálicos, algunas cabezas calenturientas que quieren meter a este país en un desastre, están planeando otras cosas. Vamos a hablar de las primarias y cómo desde el jueves pasado hasta ahora han estado desenvolviéndose las cosas y cómo todavía no se tiene claro lo del financiamiento de las primarias. Ahora se está hablando de las complicaciones con el voto electrónico y resulta que en torno a las elecciones del 20 se está tejiendo toda una madeja sumamente complicada, enredada. No sabemos quiénes son los que están detrás de pretender generar en la República Dominicana el próximo año 2020 una situación de caos, porque hay quienes están apostando al desorden y hasta la legislación de partido, la ley de partido, hasta esa ley de repente parece que se está prestando a algunas mentes que elucubran cosas y que sin nadie estar percibiendo qué es lo que se estaba preparando, parece que inclusive a través de la ley 3318 también se estaba pues tejiendo todo o montando todo un entramado con un objetivo. De todas esas cosas le vamos a hablar porque definitivamente aquí hay que desenredar la madeja y hay que demostrarle a algunos que se creen más listos que todos los demás, hay que demostrarles a ellos que no están solos, y que sus artimañas pueden ser vistas con mucho tiempo de antelación. Así es que nos vamos a ir a una pausa y venimos con ese tinglado de temas. Señor director, lléveme ahora, por favor. Ustedes espérenme. Bueno, ahora sí, aquí estamos y sin falla, ¿verdad? Pero bien,
Algunos problemitas técnicos que tiene la televisora hoy, y estamos haciendo las cosas medio artesanalmente. Pero vamos a tratar de poder concentrarnos y hablar con ustedes. Miren, ustedes saben que la Estrategia Nacional de Desarrollo confiere que deben en la República Dominicana establecerse entre las fuerzas sociales, políticas del país, 3 pactos sobre sectores importantes de la vida nacional. La reforma fiscal que tanto se anhela en la República Dominicana, establecer un sistema tributario, un sistema fiscal que pueda contribuir a que las riquezas que se generan en la República Dominicana sean distribuidas equitativamente, que se beneficien todos los sectores, que dentro de lo que es esa cadena de las relaciones de producción, lo que tiene que ver con administración pública, sector privado, dominicanas y dominicanos que entregan sus esfuerzos, sus capacidades, su fuerza de trabajo, que esas dominicanas y dominicanos reciban como resultado de su entrega, de su esfuerzo, de su trabajo, reciban una compensación que les lleve a vivir dignamente. El sistema impositivo de la República Dominicana es sumamente injusto y hasta ahora no ha habido forma que los que gobiernan y los empresarios, fundamentalmente, y los empresarios se pongan de acuerdo para establecer un régimen fiscal, un sistema tributario en la República Dominicana que contribuya al desarrollo económico y social de este pueblo. La Estrategia Nacional de Desarrollo consignó un pacto fiscal, un mandato de un pacto fiscal desde el momento de su promulgación como ley hasta el año 2030. También un pacto por la educación y un pacto eléctrico. Cuando nosotros vinimos de la Romana, teníamos 7 años de edad. Y eso fue en la década de los 70. Señores, recordamos cómo aplaudíamos cuando llegaba la energía eléctrica. Y éramos niños, muy niños. Y hacíamos una bulla grandísima porque se encendía el bombillo después de un largo apagón. Ya nosotros somos adultos a este nivel y seguimos viviendo los apagones en la República Dominicana. Promesas han venido, promesas se han incumplido. Planes se han elaborado, planes que no han dado al traste con los apagones y afecta, sin duda, los niveles de competitividad que requerimos para apuntalarnos como un país confiable para la inversión extranjera y para el desarrollo de la industria nacional. Bueno, pues se ha estado trabajando en el pacto eléctrico desde que el presidente Danilo Medina
llegó a la dirección del Estado. De repente se dejó de hablar, aunque ahora sabemos que se estuvo trabajando, que se estaba consensuando un acuerdo entre todos los sectores y a través del Consejo Social y Económico se estaba trabajando en esto. El martes pasado se nos sorprendió anunciándonos que ayer miércoles se iba a aprobar el pacto eléctrico y de repente todos nos sorprendimos. Todos. Y en los medios de comunicación y en los programas de paneles, en los programas donde se habla diariamente de todos los temas nacionales, sobre todo los temas políticos, pues resulta que, pero ¿cómo va a ser esto? Una sorpresa. Al otro día se anunció que zozobró, que no había firma del pacto eléctrico. Hay quienes salen y dicen que el documento que se iba a firmar no fue el que se consensuó. Don Antonio Isa Conde, el doctor Isa Conde, Antonio, ministro de Energía y Minas, señala que eso es falso. En el Partido Revolucionario Moderno se da nueva vez la confrontación de los dos líderes de ese partido. Un sector del PRM se había comprometido con el gobierno a firmar el pacto. Miren, el Palacio no ha hablado nada, por lo menos hasta que yo entré aquí. Palacio no había dado ninguna versión. No sé si hay que asumir la que diera esta mañana el ministro de Energía y Minas, como una posición oficial del gobierno. Él lo que hizo fue revelar todas las cosas que se habían estado discutiendo y señalando que todo estaba listo y que lo que se logró fue un consenso más o menos del 85% de todos los temas. Y él señala que sobre esa base era que se iba a firmar, sobre todo lo que se consensuó, dejando de lado los disensos, pero para avanzar en la firma del pacto eléctrico. Procurando eficientizar la industria eléctrica en la República Dominicana, procurando poner reglas de juego claras, procurando eso. Pero resulta que lo que nos informan a nosotros, fuentes muy confiables, es que el pacto eléctrico no se firmó por posiciones divergentes en el Partido Revolucionario Moderno. Y una vez más sacan a relucir que el presidente Hipólito Mejía y su sector a lo interno del PRM estaba de acuerdo con la firma del pacto eléctrico. Y por otro lado, el propio Luis Abinader señala una serie de inconvenientes que llevaron a que ellos esta vez no firmaran o boicotearan lo de la firma del pacto eléctrico. Les cuento, en el caso de Luis Abinader, fueron, según nos informaron, algunos asesores que le manifestaron a Luis Abinader: mira, a ti se te ha estado viendo aliado al gobierno, propiciaste que se aprobara la ley de partidos favoreciendo al sector del gobierno, a lo interno del PLD, que tenía divergencia con otra parte del partido, que ustedes saben, establecían en el PLD dos posiciones: la que procuraba primarias abiertas para todo el sistema de partido, que luego se redujo, al no lograr eso, a buscar la fórmula para las primarias abiertas en el PLD. La otra posición en el Partido de la Liberación Dominicana era la de respeto a la Constitución y a la democracia interna.
de los partidos políticos. Bueno, pues Luis Abinader concilió con la posición de facilitarle al sector del gobierno, a lo interno del PLD, que pudieran imponer con su mayoría en el Comité Central, imponerle a los PLDistas primarias abiertas. Pero además, se había dicho también que hace unas semanas el presidente de la República había abierto un canal, una vía de comunicación con el licenciado Luis Abinader. Y con la aprobación de la ley, el régimen electoral, también se habló de que hubo una connivencia entre el sector gubernamental y Luis Abinader para aprobar la ley de régimen electoral. Luego vimos a Luis Abinader defender esa ley, señalando algunos cuestionamientos, pero diciendo que era mejor tener ley a no tener nada. Y así justificó su posición. En este caso, en el PLD, todos estaban de acuerdo con la ley. O sea, en el PLD no hubo divergencia a esos fines. Entonces, a Luis Abinader, dado ese background, esos antecedentes, le manifestaron: óyeme, también va a firmar el pacto eléctrico. Da una señal de que tú eres oposición. Y sobre esa base, el PRM entró en disputa y se boicoteó la firma del pacto eléctrico. Como ustedes verán, no una posición sincera por parte del sector de Luis Abinader, sino una posición politiquera, supuestamente buscando conveniencia político-electoral. Resultado: el empresariado en su mayoría, que habían consensuado la firma del pacto eléctrico, se sienten sumamente molestos con esta posición que surgió del Partido Revolucionario Moderno. Y por otro lado, el presidente Hipólito Mejía, entendiendo que le conviene ante el empresariado hacer saber que él estaba dispuesto a firmar, entonces Hipólito Mejía filtra lo de que la posición de él era que se firmara, y entonces los de Luis Abinader la emprenden en las redes y en los medios, señalando que una vez más el presidente Hipólito Mejía demuestra su cercanía con el gobierno y su actitud genuflexa. Se dan cuenta, pero al final, ¿qué hay que evaluar? En resumen, que a estos políticos poco le importa el pueblo, la suerte del pueblo, y que de repente a veces de lo que se trata es de actuar sobre la base de la búsqueda del poder por el poder mismo, no de la búsqueda del poder para servirle a la sociedad dominicana, para servirle al pueblo dominicano a la mejoría de sus condiciones de vida, para servirle a la sociedad dominicana a su desarrollo, a su crecimiento. Y es bueno que la gente escuche estas cosas. Eso es lo que tiene que ver con el pacto eléctrico. Algunas cositas sobre las primarias. Pareciera ser que la Junta Central Electoral está en una situación que advirtió no quería verse. Porque hay que decirlo, y lo que vamos a hablar ahora acá no va contra la Junta Central Electoral. Esa es una junta que debe ser respaldada por todo el pueblo dominicano, sobre todo ante pretensiones extrañas, pretensiones truculentas de querer generar problemas con la celebración de las elecciones el próximo año 2020. Y eso empezando con complicar toda la situación en torno a las primarias.
a las primarias de los partidos. Señores, la Junta advirtió primero sobre la inconstitucionalidad de las primarias abiertas impuesta a todo el sistema de partidos. Luego, el doctor Julio César Castaños Guzmán, cuando lo cuestionaron, porque le dijeron que estaba tomando posición a favor, o que estaba tomando partido a favor de una de las posiciones que se confrontaban a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y tuvo luego que rebobinar un poco. Pero ya la advertencia estaba hecha. Finalmente no se dio. La ley de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, con el padrón de la Junta, no pudo ser. Ahí el presidente Danilo Medina no pudo imponer su voluntad. Se dio cuenta, recuerden la carta aquella que mandó, señalando que no tenían los votos y que aunque era mayoritario en el Congreso los que sustentaban las primarias abiertas, simultáneas con el padrón de la Junta, que como era una ley orgánica, no se tenían los votos, o sea, la mayoría calificada. Mandó esa carta, recuerden, y llamó a buscar un consenso. O sea, que la advertencia de la Junta y del presidente Leonel Fernández, que de manera responsable expuso al país la inconstitucionalidad de las primarias abiertas obligatorias para todos los partidos y que tuvo respaldo en eso prácticamente generalizado de las fuerzas vivas de la nación, finalmente eso no pudo ser. Ahora bien, dentro de las advertencias de las primarias abiertas con el padrón de la Junta, también desde la propia Junta Central Electoral se advirtió que eso serían unas elecciones nacionales. Y se advirtió sobre la cantidad de dinero que involucraban esas primarias, celebradas por alguno de los partidos, que aunque no fuera todo el sistema de partidos, unas primarias abiertas con el padrón de la Junta le da el derecho a votar a los más de 7 millones de dominicanas y dominicanos que están en un padrón. Más de 7,000 colegios electorales. Y se está procurando una propuesta de reducir eso a la mitad, por un lado, pero hay quienes llegan a decir que debe reducirse a 500 colegios electorales. Entonces no serán primarias abiertas. ¿Y cómo usted lleva y le da derecho a votar a 7 millones de personas en 500 colegios electorales? ¿A que no van a votar todos? Ah, pero usted no sabe quiénes van a ir a votar y de cuáles colegios van a ir a votar. Todo eso se advirtió. Y de repente ahora parece que estamos enredados en las patas de los burros, o de los bueyes, o de las vacas. Pero todo eso se advirtió y se dijo a tiempo. ¿Por qué quieren meter a la Junta en ese problema? Pero ¿por qué quieren meter al país en ese problema? Me dicen que debo ir a la pausa. Vamos a terminar esta parte y entonces les voy a contar sobre las declaraciones que diera un funcionario del gobierno con relación a quién gana en la primera vuelta, y vamos a hablar alguito de las encuestas y de lo que quieren hacer y están montando para el 27 de febrero. Manténganse ahí, por favor, espérenme. Tanta gente está pendiente de las cosas que uno hace. De verdad que eso se siente bonito. Se lo digo así con mucho cariño. Y gracias a Carla Cerón Flores. Está ahí ella con nosotros. Y
Y Carla nos da seguimiento, qué bueno. Roberto Luciano ahí. ¿Mm? Gracias, Roberto. Gracias por ese apoyo siempre a Caro Cruz. Francisco Javier García Frías, que llega desde tempranito y lo espera. Desde antes de las 7 ya él está esperando el programa. A todo el team Domingo Jiménez, que también hace su labor ahí. A la periodista Adelaida Martínez, que está muy pendiente también de las cosas que hacemos acá. Y gracias por eso. Y no puedo dejar a la amiga Keila Reina, siempre pendiente también de nosotros. Según vaya chequeando acá, bueno, pues ahorita también más adelante, pues hago algunas otras menciones. Bueno, les hablaba de esto de las primarias. Esperemos que los partidos se pongan de acuerdo. Aquí no pueden inventar. No pueden inventar. Y hay cosas que parece que se hicieron como si fuera, como decíamos antes, y algunos todavía lo dicen, a pota, algo así era, ¿verdad? Como si fuera a pota, o sea, de maldad. Como si fuera algo preparado. ¿Cuál es la truculencia, por Dios? ¿Qué es lo que está pasando por la cabeza de alguna gente? ¿Por qué hay que jugar con cartas marcadas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay que querer hacer trapisondas y malas mañas para poder conseguir lo que se quiere? No hay que jugar con un país. No he mencionado a nadie, pero las cosas que se están viendo mueven a preocupación. Miren, el ministro, que no es ministro, y no es tampoco por denostarlo ni por reducirlo, es que la ley establece los ministerios. ¿Cuáles son? Entonces, usted no puede ser ministro si no ocupa un ministerio. Por lo menos eso aprendí yo de Juan Bosch, a que eduquemos debidamente al pueblo a través de los medios de comunicación. Pero bien, le gusta que le digan ministro, bien. Señores, las encuestas serias que se han estado haciendo dicen claramente cuál es la situación del país. Dicen cómo está pensando el pueblo dominicano. 8 de cada 10 dominicanos se opone a la reforma constitucional para posibilitar la reelección del actual presidente de la República. Y se quiere ignorar eso. Se le quiere pasar por arriba. El Listín, publicando la encuesta de esta que tengo aquí, esta encuesta, no está bien, no hay que tomarla, pues es una copia que me entregaron. Y el Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, el Listín publicó uno de los datos que arrojó esta encuesta. 69% de los dominicanos se opone a la reelección. Eso publicó el Listín Diario. Lo ignoraron. Primera página, 8 columnas, lo ignoraron. ¿Y por qué lo ignoran? Porque quieren mentirle al pueblo. Entonces, así no. Así no. En el PLD, las cosas están muy claras. Número 1, abogar por el respeto a la Constitución.
y porque el PLD no se meta en procurar una reforma sin tener los votos, porque no lo tiene, el PLD tendría que buscar más de 40 votos para poder lograr por sí mismo, estando unificado el PLD. Oigan esto, que no lo está en torno a eso. No lo está. Es decir, que si usted al PLD le quita los casi 40 diputados PLDistas que dicen no están de acuerdo con una reforma a la Constitución otra vez, más 40 y tantos que faltarían si estuvieran unificados, estamos hablando de más de 80 votos, de 190 diputados. Entonces, ¿cómo haría el sector si es que así se llegara a pretender y a querer ejecutar? ¿Cómo conseguiría todos esos votos? ¿Cómo lo conseguiría? O sea, no hay forma. Y lo que tendría que hacerse sería tan vulgar que eso se llevaría de paro la estabilidad social y política de la República Dominicana. No hay posibilidad alguna de que a lo interno del PLD se obligue a un sector PLDista a apoyar una reforma constitucional. No la hay. No la hay. Entonces, déjese usted, y los que están en eso, de estar hablando de que el presidente es el único que puede ganar en primera vuelta. El presidente no se puede presentar a las elecciones. Y el PLD tiene a Leonel Fernández, que está encabezando todas las encuestas. Hasta lo que ellos mismos publican. Hoy publicaron unos disparates ahí. Y hasta en esa ponen a Leonel a ganar en primera vuelta de frente a Hipólito Mejía. Ponen al presidente Medina, pero sabemos por qué lo ponen. Y la realidad es que los dominicanos no apoyan una nueva reforma. Entonces, ahí hay que hacer la siguiente aclaración. Plantear esto. Yo soy miembro del Comité Central del PLD. Llegué al Comité Central del PLD en diciembre del año 1994. Tengo 24 años en el Comité Central del PLD. Señores, ¿es oposición al gobierno plantear la defensa a la Constitución y sustentar que el PLD no puede transitar un camino putrefacto y vergonzoso de buscar nueva vez una reforma al artículo 124 para que se pueda presentar el presidente Medina? ¿Eso es oposición al gobierno? No, eso es falso. Eso también es una manipulación que se quiere hacer para pretender callar a los PLDistas que decimos no puede haber reforma, porque el país no lo toleraría. En esa dirección, ¿qué pretenden hacer algunos que quieren meter a este país en un desastre? Señores, preparando para el próximo 27, que debe ser solemne el día 27 de febrero, para que el presidente Medina presente los logros del último año de su gestión. Ah, no, pues está contratando gente. Sí, contratándola, porque pagándole a muchos. Y se están contratando autobuses para propiciar una manifestación de masa el próximo miércoles en las calles de la capital de Santo Domingo, de la capital del Distrito Nacional, de la capital de la República Dominicana, como usted lo quiera entender. El caso es que se pretende tirar a la calle a gente que lo que va a ganarse un dinero. Que lo que va a ganarse un dinero. Y piensan agarrar y poner de que cartelones, visita sorpresa número tal, presidente siga.
con cartelones, con manifestaciones. Pero ¿y qué es lo que está pasando? Y entonces, que se asuma una posición digna y decorosa y correcta, además, de defender la Constitución de la República y de llamar a esos miembros del comité político del PLD. Les voy a traer copia de el acuerdo rubricado, firmado por todos los miembros del comité político, que pactó la no reforma precisamente, que pactó la reforma del 15 y la no reforma del año 2020, que pactó la presentación del presidente Medina en el 16, pero que pactó además la no presentación en el 20, y por eso el transitorio, que ha confesado el propio secretario general del PLD, que él redactó esa modificación a la Constitución y ese transitorio con el consentimiento del presidente Danilo Medina y bajo la luz del acuerdo que se firmó con todos los miembros del comité político. Entonces, esto no es oposición, por Dios. No es verdad. Eso no es oposición. Ustedes no han visto a Leonel Fernández oponerse a las ejecutorias del gobierno dominicano. Al contrario, Leonel Fernández, presidente del PLD, avala la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina. Y yo, que le he acompañado en escenarios internacionales, en foros internacionales, que le han preguntado sobre el PLD y sus gobiernos, el presidente Leonel Fernández no separa los gobiernos como hacen algunos funcionarios actualmente, que hablan del gobierno del PLD a partir del 2012 e ignoran 96-2000, 2004-2012. Leonel no hace eso, ni nosotros tampoco, que suscribimos su liderazgo. La obra de gobierno del PLD es conjunta. Los gobiernos de Leonel y los gobiernos de Danilo. Leonel siempre actúa con decencia, con decoro, con responsabilidad. Leonel no agrede ni ofende. Sustenta posiciones de defensa a la Constitución y de fortalecimiento a la democracia y a la institucionalidad de este país. Y concluyo diciéndole algo a los PLDistas. Señores, no le hagan caso a ciertas voces que están en los medios de comunicación, que lo único que han sacado es ventajas económicas de los gobiernos del PLD, y que usted lo oye hablando, enchinchando, para querer generar división entre Leonel y Danilo. A esos no le duele el PLD. Y usted lo ve atacando a PLDistas históricos y acusando al presidente Fernández y dizque defendiendo a Danilo. Pero esa gente están defendiendo sus intereses. Y si mañana el PLD sale del gobierno y se instala otro partido, usted lo verá defendiendo sus intereses del lado del gobierno de otro partido. A los PLDistas que pongan ojo a eso. Gracias por estar con nosotros. Oigan algo, le voy a recordar una frase de Juan Bosch para terminar esta noche. Nunca, nunca es más oscura la noche que cuando se acerca el amanecer, que cuando se acerca el sol, la claridad. Gracias.